¿Qué onda, leros? Yo soy Alex y bienvenidos a mi canal. En el video anterior les estaba comentando un poco de mi nueva vida aquí en Italia y también les comentaba de que me tocó viajar en tiempos de pandemia. Y para los que ya tuvieron esa oportunidad saben a lo que me refiero. Viajar desde Honduras estaba un poquito complicado porque primero nos habían afectado los dos huracanes, ¿verdad? En los tiempos de octubre. Luego, en vista de que se inundó casi la mayoría de San Pedro Sula por los huracanes, el aeropuerto de San Pedro Sula lo cerraron por un buen tiempo. Eso significó que todos los viajes internacionales tenían que salir desde el aeropuerto de Tegucigalpa. Conseguir vuelos en tiempos de pandemia fue una odisea. La verdad que fue bien macaneado. Otra de las razones fue que yo canjeé mi vuelo hacia Italia con millas. Y número 3, la razón más complicada era poder viajar en tiempos de pandemia. Esos 3 factores hacían que conseguir un vuelo hacia cualquier parte del mundo fuera bien macaneado. ¿Cómo fue viajar en pandemia? Pues a cierto punto yo tenía un poco de miedo porque no es lo mismo estar en la casa o salir a la casa a salir a hacer mandados y después volver a la casa que meterse a lugares cerrados como un avión. Cuando yo quise buscar mi boleto no había muchas opciones. O salían vuelos muy caros de $3,000 o también me pedían una gran cantidad de millas. Literal, la única opción que yo tenía hacía escala en Miami saliendo de Tegucigalpa. Luego de Miami hacía escala en Londres. Luego de Londres hacía escala en Casablanca, Marruecos. Era definitivamente otro continente, a saber por qué. Y luego de ahí llegábamos a Milán. ¿Qué medidas de seguridad piden los aeropuertos? Algunos son más exigentes que otros. Como ustedes sabrán, en Italia fue uno de los países bastante afectados por esta pandemia. ¿Cómo me tocó salir de San Pedro Sula? Me tocó manejar desde San Pedro Sula hacia Tegucigalpa. Para viajar a cada uno de los países normalmente le piden a uno llevar la prueba PCR o antígeno. En el aeropuerto de Tegucigalpa me la pidieron. De hecho, cuando llegué a Estados Unidos, no me la pidieron, pero antes de abordar de ahí hacia Londres, revisaron que yo tuviera la visa italiana y que también llevara la prueba PCR. Cuando llegué a Estados Unidos, pasé por el proceso normal de migración. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero cada vez que llego a migración como que le hace poquito de nervios a uno. No tenía mucho tiempo de hacer escala, eran aproximadamente 2 horas y media, el tiempo suficiente para hacer migración, recoger mis maletas, pasar por aduanas y luego volverlas a dejar en el counter del siguiente vuelo, que en este caso era de Miami hacia Londres. Antes de poder abordar el vuelo en Estados Unidos tenían que comprobar que yo llevara la prueba de antígenos y la visa italiana. Luego me tocó montarme en el avión desde Miami hacia Londres. Ese vuelo viaja por noche y llega uno a Londres en la mañana. En el aeropuerto de Londres me tocó esperar bastante tiempo, fueron aproximadamente 7 horas y media. Y de ahí salía mi vuelo hacia Casablanca, Marruecos. Antes de montarme al avión para Casablanca, también me pidieron la prueba de antígenos y me pidieron siempre la documentación de la visa italiana. Lo yuca fue cuando me monté en ese avión, porque los viajes anteriores habían espacios entre personas. Pero viajar desde Londres hacia Marruecos, literal yo me sentía como en un bus de la ruta 5. Iba hasta Los Queques. Ahí no había espacio, no había protocolos de seguridad, pero sí me estaba echando bastante gel y yo llevaba mi respectiva mascarilla. Pero toda la gente estaba pegando con hombro, literal el avión estaba lleno en su totalidad. Al llegar a Marruecos, yo ya llevaba más o menos más de un día de viaje porque había salido desde Tegucigalpa el sábado a las 2 de la tarde. Mi vuelo a Marruecos llegó a las 11 de la noche aproximadamente del día domingo, o sea que tenía más de 24 horas de haber salido de mi país, porque yo tomé el vuelo de Tegucigalpa tipo 2 de la tarde del sábado. Yo creo que ahí estaba lo más complicado del viaje, porque aparte de que viajé desde Miami hacia Londres, que son como 8 horas, lo complicado del viaje fue en realidad esperar desde las 11 de la noche del domingo hasta mi siguiente vuelo que salía a la 1 de la tarde del lunes. O sea, eso significa que me tocó esperar más de 12 horas en el aeropuerto de Marruecos y sobre todo pasar toda la noche ahí.
Como era pandemia, yo ni me quería sentar en ningún lado. Le tenía que echar spray a las cosas, echarme gel de manos, pero definitivamente no podía dormir en otro lado más que fuera en la sala de internacionales del aeropuerto. Porque como mi viaje era hacia Italia, yo no podía salir de la zona. No podía salir de la internacional. Entonces lo que me tocaba era quedarme despierto toda la noche y luego toda la mañana hasta esperar salir a la 1 de la tarde del día lunes. Lo que a mí me ayudó fue que como yo traía una diferencia de horario de 6 o 7 horas, prácticamente a mí me permitió quedarme despierto toda la noche, porque si bien es cierto, en Europa eran como las 3, 4 o 5 de la mañana, para mí venían siendo como las 8 o 10 de la noche, entonces no fue muy complicado. Como yo estaba literalmente reventado por ese viaje, lo que hice fue que en la mañana que abrían el lounge de los VIP, pagué el servicio y dormí como de 7:30 a 11 de la mañana. Eso me hizo retomar un poco de baterías. Antes de montarme el avión, la gente del counter estaba un poco más metida a rollo, porque esta gente sí pedía toda la documentación llena. Para yo entrar a Italia tenía que traer una hoja que decía que me había hecho la prueba, que todo estaba bien. Pero cuando llegué a ese counter, ellos me hicieron llenar una nueva hoja. Me monté en el avión, ya venía un poco más relajado, no venía lleno como el de Marruecos, como de Ruta 5 de Marruecos. Llegué a Italia y para mi sorpresa, nadie me pidió ni la hoja que llené, ni me pidieron tampoco la prueba de antígenos, ni nada. Solamente dieron mi pasaporte, me sellaron y salí. Como vengo desde otro continente, la regla y la normativa es que uno alquile un taxi o alquile un carro que lo lleve directamente desde el aeropuerto hacia el lugar donde se va a quedar. Una vez llegué al apartamento, pues me tocó hacer la cuarentena de 14 días y fue un tiempo bastante raro porque no estaba acostumbrado a hacer cuarentena en Honduras. Luego de más de 35 horas de vuelo entre aeropuertos, aviones, pude llegar al apartamento aquí en Milán y tuve que hacer la cuarentena de 14 días. Si tienen pensado viajar en estos tiempos de pandemia, recuerden siempre seguir los protocolos de bioseguridad en cada aeropuerto y también llevar la prueba del COVID a mano. También tienen que verificar los reglamentos y las normativas de cada país. Ustedes pueden meterse en las páginas oficiales o si no, pueden llamar a su aerolínea. Esta fue mi odisea viajando en tiempos de pandemia. Los veo en el siguiente video.